Las náyades del monte Ida criaron en sus cuevas a un niño que la diosa de Citera había tenido de Mercurio. En su rostro se podían reconocer los rasgos de su padre y de su madre, y también su nombre derivaba de los de ellos. Cuando cumplió los 15 años abandonó los montes en los que había nacido y, dejando atrás el Ida que le había alimentado, disfrutaba viajando por lugares desconocidos y descubriendo nuevos ríos, y la curiosidad le hacía más leve la fatiga. Visitó también las ciudades de Licia y a los caros que vivían cerca de esa región. Allí encontró un estanque de aguas relucientes, cristalinas hasta el mismo fondo. No hay en dicho lugar ni cañas ni algas estériles, ni juncos de hojas afiladas. El agua es completamente transparente. Sin embargo, las orillas del estanque están cubiertas de fresco césped y de hierba siempre verde. En él habita una ninfa, pero no se trata de una ninfa nacida para las cacerías ni acostumbrada a tensar el arco y a competir en la carrera, y es la única de las náyades a quien no conoce la veloz Diana. Según cuentan, muy a menudo sus hermanas le dicen: «Salmacis, coge una jabalina o un pintado carcaj y alterna la dura caza con tus ratos de ocio». Pero ella no coge ni una jabalina ni un pintado carcaj, y no alterna la dura caza con el ocio. En su lugar lava sus bellos miembros en las aguas de su fuente y con frecuencia alisa sus cabellos con un peine de madera del cítoro. Y mirándose en el agua decide qué peinado le queda mejor, o bien con el cuerpo enfundado en un velo transparente se tumba sobre una blanda cama de hojas o de hierbas y muchas veces recoge flores. Casualmente también estaba recogiendo flores el día que vio al muchacho, y al verle deseó poseerle. Sin embargo, no se le acercó, aunque estaba ansiosa por acercarse, sino después de haberse arreglado, de controlar si su velo estaba bien puesto, de componer el gesto y de asegurarse de que se veía hermosa. Entonces empezó a hablar así: «Oh muchacho, digno de que te confundan con un dios. Si en verdad eres un dios, podría ser Cupido, y si eres un mortal, benditos los padres que te generaron. Feliz tu hermano y afortunada en verdad tu hermana, si es que la tienes, y la nodriza que te dio el pecho. Pero mucho, mucho más afortunada sí existe, aquella que vaya a ser tu esposa, a la que vayas a honrar con el matrimonio. Si existe, que lo nuestro sea una aventura furtiva, si no, que sea yo la elegida y unámonos en el mismo lecho». Después de esto, la náyade guardó silencio. El rostro del muchacho se cubrió de rubor, pues no sabía lo que era el amor, pero incluso ruborizarse le favorecía. Era el mismo color que tienen los frutos que penden de un árbol bien expuesto al sol, o el marfil teñido, o la luna que se enrojece bajo su candor cuando inútilmente resuenan los bronces para auxiliarla. La ninfa le pedía sin cesar un beso, por lo menos de hermana, y ya le tendía los brazos al cuello, pero él le dijo: «¿Quieres dejarme? Si no, huiré, y me iré de este lugar y de tu lado». Salmacis se asustó. «Te dejo el lugar para ti solo, extranjero», y dándole la espalda fingió que se marchaba, aunque volviéndose a mirarle, y se ocultó en un bosquecillo de arbustos donde se agachó hincándose de rodillas. Él, cuando se vio inobservado en el prado desierto, paseó de un lado para otro y se mojó las plantas de los pies, desde la punta hasta el talón, en las olas que bañaban la orilla. Luego, sin esperar más, atraído por la agradable temperatura del agua, se quitó las suaves ropas que vestían su tierno cuerpo. Entonces Salmacis se quedó realmente extasiada y ardió en deseos de poseer aquella belleza desnuda. Los ojos de la ninfa brillan como brilla el resplandeciente Febo cuando la imagen de su disco se refleja nítida en un espejo. Y a duras penas soporta la espera. A duras penas puede diferir ya el goce, ya rabia por abrazarle, y, fuera de sí, apenas puede contenerse. Él se da palmadas en el cuerpo con las manos ahuecadas, y luego se zambulle veloz en el agua. Y mientras va moviendo un brazo tras otro, su cuerpo brilla a través del agua, como si una placa de transparente cristal recubriera una estatua de marfil o un cándido lirio. «He vencido, ya es mío», exclama la náyade,
y tirando lejos sus ropas se mete en el agua. Agarrando al muchacho, que lucha por liberarse, le roba reluctantes besos, y hundiendo sus manos le acaricia el pecho y le rodea con su cuerpo, ahora por un lado, ahora por otro. Por fin, aunque él se resiste e intenta zafarse, le envuelve como hace una serpiente cuando un águila real la atrapa y se la lleva por los aires. Mientras cuelga en el aire, se enrosca alrededor de las patas y de la cabeza y enlaza con su cola las alas extendidas. O como suele la hiedra envolver los altos troncos de los árboles, o como el pulpo que inmoviliza a la presa que ha capturado bajo el agua, extendiéndose por todas partes sus tentáculos. Pero el Atlantíada resiste, negándole a la ninfa el esperado placer. Ella le oprime y conforme está adherida a él, abrazándole con todo su cuerpo, le dice: «Lucha si quieres, maldito, pero no escaparás. Haced, oh dioses, que nunca llegue el día en que él se separe de mí y yo de él». Algún dios favoreció sus ruegos, pues en efecto sus dos cuerpos se fundieron y se revistieron de una única figura. De la misma forma, cuando uno envuelve dos ramas con corteza, las ve unirse y desarrollarse a la par a medida que crecen. Así, cuando sus miembros estuvieron unidos en un fuerte abrazo, ya no eran dos formas, sino una forma doble, de la que no se podía decir si era hombre o mujer, pues no parecía ninguno y parecía los dos. Entonces, cuando vio que las límpidas aguas en las que se había sumergido como hombre le habían convertido en semi-hombre y que sus miembros se habían afeminado al contacto con ellas, Hermafrodito alzó los brazos y dijo, aunque no ya con voz viril: «Padre, madre, conceded un don al hijo que lleva vuestros nombres, que todos los hombres que vengan a esta fuente salgan de ella siendo hombres a medias, y que el contacto con sus aguas ablande inmediatamente sus cuerpos». Conmovidos por el ruego de su hijo biforme, sus padres hicieron realidad sus palabras y vertieron en la fuente un veneno corrupto. El relato había finalizado, pero las hijas de Minia seguían trabajando con ahínco, despreciando al dios y profanando su fiesta. Entonces, de repente, unos tambores invisibles empezaron a retumbar a su alrededor con un sonido sordo, y se oyeron flautas de retuerto cuerno y broces tintineantes, entre un olor de mirra y de azafrán. Y lo que es más asombroso, las telas empezaron a reverdecer, y de los paños colgados empezaron a brotar ramas de hiedra. Una parte se convierte en vides, y los que poco antes eran hilos se transforman en sarmientos. De la urdimbre nacen pámpanos, y la púrpura presta su brillo a teñidos racimos de uvas. El día ya tocaba a su fin, y se acercaba a la hora en la que no podrías decir si hay luz o tinieblas, sino la indefinida frontera entre la noche y el día. De repente pareció que la casa temblaba, que pingües lámparas empezaban a arder, que todo el palacio se iluminaba con un resplandor rojizo y que aullaban espectros de fieras salvajes. Las hermanas intentan esconderse por las habitaciones llenas de humo y dispersándose huyen del fuego y de la luz. Mientras se esconden en la oscuridad, una membrana se extiende entre sus miembros que se hacen más pequeños y envuelve los brazos en una tenue piel. Pero las tinieblas impiden saber de qué forma han perdido su antigua figura. No se elevan gracias a sus plumas, pero se mantienen en un vuelo con unas alas casi transparentes. Si intentan hablar, emiten una voz muy débil, proporcional a su cuerpo, y profieren lamentos con callados chirridos. No habitan en los bosques, sino en lugares cerrados, y vuelan de noche, puesto que odian la luz, y del anochecer deriva su nombre. Entonces el nombre de Baco se hizo realmente famoso en toda Tebas, e Ino, su tía materna, iba hablando por todas partes de los grandes poderes del nuevo dios, ella que de todos los disgustos que habían sufrido sus hermanas no había conocido más que uno, que era el que sus mismas hermanas le habían causado.
Juno vio cómo se enorgullecía de sus hijos, de su matrimonio con Atamante y de su divino pupilo, e incapaz de soportarlo dijo para sí: si el hijo de una concubina ha sido capaz de transformar a unos marineros de Meonia y hacer que se tiren al mar, de hacer que una madre despedace las entrañas de su propio hijo y de recubrir a las 3 hijas de Minias con unas alas nunca vistas antes de ahora, ¿es que Juno no va a ser capaz más que de llorar por las ofensas que han quedado impunes? ¿Es que me voy a conformar con eso? ¿Acaso es ese todo mi poder? Él mismo me ha enseñado lo que tengo que hacer. Es perfectamente lícito aprender de un enemigo, y la muerte de Penteo me ha demostrado claramente y con creces hasta dónde puede llegar la locura. ¿Por qué no incitar a Ino a la locura para que siga el ejemplo de su hermana? Hay un camino en declive ensombrecido por funéreos tejos que conduce a la sede infernal a través de mudos parajes silenciosos. La perezosa Estigia exhala sus nieblas y por allí descienden las sombras nuevas y los espectros de los que han recibido sepultura. La palidez y el frío extienden su dominio por aquellos parajes inhóspitos, y las almas de los que acaban de morir ignoran cuál es el camino que conduce a la ciudad de Estigia y en donde se encuentra el terrible palacio del negro Dis. La inmensa ciudad tiene 1000 entradas y puertas abiertas por todas partes. Como el océano acoge a los ríos de toda la tierra, hoy este lugar acoge a todas las almas. No resulta pequeño para ningún pueblo, no nota la llegada de ninguna muchedumbre. Las sombras vagan exangües, sin cuerpo y sin huesos. En parte abarrotan la plaza, en parte la morada del rey del abismo. Unas desarrollan alguna actividad en imitación de su antigua vida y otras cumplen algún castigo. La Saturnia Juno tuvo el valor de dirigirse allí abandonando la sede celeste. Tanta era la fuerza de su odio y de su ira. Cuando entró allí, el umbral crujió bajo el peso de su cuerpo sagrado y Cérbero levantó sus 3 cabezas y emitió 3 ladridos simultáneos. Juno llamó a las hermanas nacidas de la noche, divinidades poderosas e implacables. Estaban sentadas ante las puertas cerradas de una cárcel de duro acero y peinaban las negras serpientes que colgaban entre sus cabellos. Cuando la reconocieron entre la oscura neblina, las diosas se levantaron. Aquel lugar tenía el nombre de sede del crimen. Titio ofrece sus vísceras al desgarro de los buitres y su cuerpo tendido cubre 9 yugadas. Tú, Tántalo, no puedes alcanzar el agua y las ramas con sus frutos, aunque están cerca, huyen de tus manos. Sísifo corre detrás de la roca o la empuja antes de que vuelva a caer. Ixión corre en círculos y a la vez se rehuye y se persigue, y las nietas de Velo, que osaron urdir la muerte de sus primos, sacan una y otra vez el agua que luego vuelven a perder. Tras lanzarles a todos una torva mirada, especialmente a Ixión, y pasando los ojos de éste hacia Sísifo, dijo: ¿por qué de los 2 hermanos éste está condenado a pagar un castigo eterno, mientras que el soberbio Atamante, que junto con su esposa siempre me ha despreciado, vive en un rico palacio? Y expuso las razones de su odio y de su venida, y qué era lo que quería. Quería que la estirpe de Cadmo dejara de existir, y que las hermanas indujeran a Atamante a cometer un crimen. Incitó a las diosas mezclando a la vez órdenes, promesas y ruegos. Cuando terminó de hablar, Tisífone, desmelenada, conforme estaba, apartó las culebras que colgaban ante su cara y dijo: no hace falta que des tantos rodeos, da por hecho lo que ordenas, y ahora abandona este desagradable reino y regresa al aire mejor del cielo. Juno se marchó satisfecha, y antes de entrar en el cielo, Iris, hija de Taumante, la purificó con agua de lluvia. Sin tardanza, la feroz Tisífone coge una antorcha impregnada de sangre, se pone un manto rojo teñido de sangre, se ciñe la cintura con una retuerta serpiente y sale de su morada.
La acompañan en el camino el luto, el espanto y el terror, y la locura de perdida mirada. Se paró ante el umbral. Dicen que las puertas del hijo de Éolo temblaron, que los batientes de madera de arce perdieron el color y que el sol huyó del lugar. Aterrada se quedó Ino ante el prodigio. Aterrado estaba también Atamante y se disponían a abandonar la casa. La funesta Erinís se plantó en el umbral, cerrándoles el camino, y extendiendo los brazos recubiertos de serpientes enroscadas sacudió la cabellera. Las serpientes que crepitaron al ser sacudidas, unas caen sobre sus hombros y otras deslizándose sobre su pecho emiten silbidos, vomitan veneno y hacen chasquear sus lenguas. Entonces se arranca 2 serpientes de entre los cabellos y con pestífera mano las arroja con fuerza hacia ellos. Las serpientes se arrastran sobre los pechos de Ino y de Atamante y les infunden un aliento fétido, pero no hieren sus cuerpos, es la mente la que siente las funestas heridas. La furia también había llevado consigo un filtro venenoso, babas de la boca de Cérbero y veneno de la Equidna, y vagos delirios y ciegos olvidos de la mente, y delitos, lágrimas, rabia y deseo de matanza, todo triturado y mezclado, cocido con sangre fresca en un caldero de bronce y removido con una verde rama de cicuta. Mientras ellos permanecen sobrecogidos por el terror y el veneno de la furia se derrama en sus pechos y turba las raíces de sus corazones, entonces voltea la antorcha una y otra vez, haciendo que las llamas sigan veloces a las llamas, y así victoriosa, cumplidas ya las órdenes, regresa al reino del gran Dis y desata la serpiente con la que se había ceñido. De pronto, el Eólida grita furioso en medio de la sala: «Vamos, compañeros, tended las redes en estos matorrales. Acabo de ver a una leona con sus 2 cachorros». Presa del delirio, sigue el rastro de su mujer como si se tratara de una fiera salvaje, y arrancándole de los brazos al Earco, que sonreía y tendía los bracitos, lo voltea 2 y 3 veces en el aire como si se tratara de una onda, y quebranta cruelmente el rostro del niño contra una dura piedra. Entonces la madre, trastornada bien a causa del dolor o bien por el veneno que se iba extendiendo, emite un aullido y huye enloquecida, con los cabellos sueltos, llevándose consigo al pequeño Melicertes entre sus brazos desnudos, y grita: «Euoe, Baco». Juno se rió al oír el nombre de Baco y dijo: «Ese es el servicio que te presta tu pupilo». Hay una roca que cae a pico sobre el mar. La parte más baja está excavada por las olas y debajo de ella las aguas se protegen de la lluvia, mientras que la cima se yergue sólida y presenta su pared al mar abierto. Y no alcanza la cima, la locura le daba fuerzas, y sin que el temor la haga dudar, se tira al mar junto con su carga. Las olas se cubrieron de espuma allí donde cayó. Pero Venus, apenada por las inmerecidas tribulaciones de su nieta, suplica a su tío Neptuno con dulces palabras: «Oh Dios de las aguas, Neptuno, a quien fue otorgado el reino más poderoso después del cielo. Lo que te pido es mucho, sí, pero apiádate de los míos, que como ves, se debaten en el inmenso Jonio, y añádelos al número de tus dioses. También yo gozo de algún favor en las aguas del mar. Si es verdad que hace tiempo fui en las divinas profundidades un coágulo de espuma, y de ella deriva el nombre que aún conservo entre los griegos». Neptuno accedió a sus ruegos. Les quitó todo lo que era mortal, les infundió una venerable majestad y junto con la figura les cambió también el nombre, llamando al dios Palemón y a la madre Leucotea. Las compañeras sidonias de Ino, que la habían seguido como habían podido, vieron que las huellas de sus pies terminaban al borde de la roca y, convencidas sin ninguna duda de su muerte, lloraron por la estirpe de Cadmo, golpeándose el cuerpo y soltándose las ropas y el pelo, acusaron a la diosa de ser injusta y demasiado cruel con su rival. Juno no toleró ese tumulto de injurias y dijo: «Precisamente vosotras seréis el testimonio más grande de mi crueldad».
y a las palabras siguieron los actos. En efecto, la que había sido la amiga más devota dijo: «Seguiré a mi reina al abismo». Y cuando iba a dar el salto ya no pudo moverse y se quedó pegada a la roca. Otra, mientras intentaba golpear su pecho con las palmadas rituales, sintió que al intentarlo sus brazos se quedaban rígidos. Aquella que por casualidad tendía sus manos hacia las olas del mar se queda convertida en piedra, con las manos tendidas hacia las mismas olas. Mientras ésta se arrancaba los cabellos de la cabeza, se vio cómo entre los cabellos sus dedos se endurecían. Cada una se queda paralizada en el gesto en que se ve sorprendida. Algunas de ellas se transformaron en pájaros y todavía hoy las isménides rozan las aguas con la punta de sus alas sobre aquel punto del abismo. El Agenórida no sabe que su hija y su pequeño nieto son dioses del mar. Vencido por el dolor y por toda esa serie de desgracias y por los numerosos prodigios a los que había asistido, el fundador de Tebas abandona su ciudad como si fuera la suerte de aquel lugar y no la suya propia, la que recaía sobre él. Tras haber vagado por largos caminos, llegó a las fronteras de Iliria, junto con su esposa que le acompañaba en su huida. Abrumados ya por los años y por las desgracias, estaban rememorando las primeras vicisitudes y de la casa y reparando sus afanes cuando Cadmo dijo: «¿Y si hubiese sido una serpiente sagrada, aquella que atravesé con mi lanza en aquella ocasión cuando tras abandonar Sidón sembré en la tierra sus dientes viperinos, desconocida simiente? Si es a ella a quien con tan despiadada cólera quieren vengar los dioses, entonces que yo mismo me arrastre sobre un largo vientre convertido en serpiente». Apenas ha acabado de decirlo cuando, como una serpiente, su cuerpo se extiende sobre un largo vientre. Siente cómo las escamas crecen sobre su piel endurecida y cómo su cuerpo, ahora negro, se mancha de puntos azulados, cae de bruces sobre su pecho y sus piernas, fundidas en una sola, se adelgazan, formando una punta redondeada. Todavía le quedan los brazos. Mientras siguen estando, los tiende hacia Armonía y con el rostro todavía humano regado por las lágrimas que fluían de sus ojos dice: «Acércate, mi pobre esposa, acércate y mientras todavía queda algo de mí, tócame y cógeme la mano. Mientras todavía es una mano, antes de que la serpiente me absorba del todo». Evidentemente quiere seguir hablando, pero de repente su lengua se ha escindido en dos partes. Las palabras no se forman en su boca y cada vez que intenta emitir algún lamento, emite un silbido. Esa es la voz que la naturaleza le ha dejado. Arañándose el pecho desnudo con las manos, su esposa exclama: «Cadmo, quédate y libérame, infeliz, de este monstruo. Cadmo, ¿qué es esto? ¿Dónde están tus pies? ¿Dónde están los hombros, las manos, el color y el rostro? Y mientras hablo, todo lo demás. ¿Por qué no me convertís a mí también, oh dioses, en una serpiente igual que a él?» Eso dijo, y mientras tanto él lame la cara de su esposa y se desliza sobre el amado seno como si lo reconociera. La rodea en un abrazo y busca su conocido cuello. Todos los presentes, se hallaban presente su séquito, estaban aterrorizados, pero ella acaricia el escurridizo cuello de la serpiente crestada y de repente son dos las serpientes que reptan entrelazadas y van a ocultarse en las sombras de un bosque cercano. Todavía hoy no rehuyen a los hombres ni les causan heridas, serpientes pacíficas que recuerdan lo que fueron antes. Pero ambos, por lo menos, habían encontrado un gran consuelo de su transformación en su nieto, al que ya veneraban en la India, convertida a su fe, y al que Acaya entera adoraba en los templos levantados en su honor. El único que aún se resiste es Acrisio, hijo de Abante, descendiente de la misma estirpe que ellos, quien le mantiene apartado de las murallas de la ciudad de Argos, empuña las armas contra él y se niega a creer que sea hijo de Júpiter. Claro que tampoco creía que fuese hijo de Júpiter Perseo, a quien Dánae había concebido de una lluvia de oro. Sin embargo, muy pronto, tanta es la fuerza de la verdad, Acrisio habría de arrepentirse de haber ultrajado al dios y de no haber reconocido a su nieto.
El primero ya habita entre los dioses del cielo. El segundo, llevando los gloriosos despojos del monstruo de cabellera de serpientes, hendía la brisa suave con alas susurrantes. Sobrevolaba victorioso los desiertos de Libia, cuando de la cabeza de la gorgona cayeron algunas gotas de sangre, a las que la tierra, tras absorberlas, dio vida en forma de serpientes. Esta es la razón de que aquel país esté poblado de tantas serpientes. Desde allí, dejándose llevar de aquí para allá por vientos contrarios, a través de la inmensidad del cielo, siguiendo el ejemplo de las nubes portadoras de lluvia, Perseo observa desde las alturas las tierras que se extienden a lo lejos y sobrevuela el orbe por todas partes. 3 veces vio a las osas en la región polar y 3 veces las pinzas del cangrejo. Unas veces era arrastrado hacia el ocaso, otras veces hacia el orto. Por fin, cuando el día ya llegaba a su fin, temeroso de confiar su vuelo a la noche, se posó en la región de Hesperia, donde reinaba Atlas, para gozar de un pequeño descanso hasta que la estrella de Lucífero llamara a la aurora, y la aurora al carro del sol. Este Atlas, hijo de Iápeto, superaba a todos los hombres por la inmensidad de su cuerpo. Reinaba sobre los últimos confines de la tierra y sobre el mar que ofrece sus aguas a los jadeantes caballos y acoge al cansado carro del sol. 1000 rebaños de ovejas y otros tantos de ganado mayor erraban por sus prados, y no tenía vecinos que habitaran en sus fronteras. Las frondosas copas de los árboles que resplandecían con el brillo del oro encubrían ramas doradas y dorados frutos. «Señor», le dijo Perseo, «si te impresiona la gloria de las grandes estirpes, el padre de mi estirpe es Júpiter. Si eres un admirador de las grandes hazañas, admirarás las mías. Te pido hospitalidad y reposo». Pero Atlas recordaba una vieja predicción. Temis, la diosa del Párnaso, le había presagiado lo siguiente: «Llegará un tiempo, Atlas, en que tus árboles serán despojados de su oro, y será un hijo de Júpiter quien se lleve la gloria de la empresa». Temeroso de que aquello sucediera, Atlas había encerrado sus frutales entre sólidas murallas y había puesto como guardián a un enorme dragón, y no dejaba que ningún extranjero cruzara sus fronteras. También a Perseo le dijo: «Aléjate de aquí, no vaya a ser que de nada te sirvan esas supuestas hazañas que cuentas y de nada te sirva Júpiter». Y a las amenazas unió la violencia e intentó empujar con sus manos a Perseo, que se resistía y mezclaba palabras dulces con palabras enérgicas. Entonces, dada su inferioridad de fuerzas, pues ¿quién habría podido igualar la fuerza de Atlas?, dijo: «Puesto que tengo tan poco valor para ti, toma este regalo». Y sacando por el lado izquierdo la escuálida cabeza de Medusa, la tendió hacia él a la vez que se volvía hacia atrás. Atlas se convirtió en toda su grandeza en una montaña. Su barba y su cabello se convierten en bosques. Sus hombros y sus manos son cerros. Lo que antes era su cabeza ahora es la cumbre más alta de la montaña. Sus huesos se hacen de piedra. Entonces, expandiéndose en todas las direcciones, creció inmensamente, pues así lo quisisteis, oh dioses, y el cielo entero, con todas las estrellas, reposó sobre él. El hipótada había encerrado a los vientos en su cárcel eterna, y el Lucífero brillantísimo había aparecido alto en el cielo, exhortando al trabajo. Perseo vuelve a coger las alas y se las ata en los pies a uno y otro lado. Se ciñe la curva espada e, impulsado por sus sandalias, surca el aire transparente. Debajo de él y a su alrededor van quedando innumerables pueblos, hasta que llega a divisar el país de los etíopes y los campos de Cefeo. Allí el despiadado Amón había ordenado que la inocente Andrómeda pagara el castigo por la insolencia de su madre. Cuando el Abantíada la vio atada por los brazos a las duras rocas, y de no ser porque una leve brisa movía sus cabellos y cálidas lágrimas manaban de sus ojos, habría creído que estaba esculpida en el mármol, sin saberlo ardió de amor por ella. Se quedó pasmado y, cautivado por la imagen de la belleza que había ante sus ojos, casi se olvidó de batir las alas en el aire. Entonces se posó y dijo: «Tú, que no eres digna de llevar otras cadenas sino aquellas que enlazan a los apasionados amantes, responde a mis preguntas y dime el nombre de tu país y el tuyo,
¿Y por qué llevas esas cadenas? Al principio ella permaneció callada y sin atreverse a hablarle, ella, una virgen a un hombre, y si no hubiese estado atada se habría cubierto con las manos el rostro lleno de vergüenza. Sus ojos, eso fue lo único que pudo hacer, se llenaron de lágrimas. Por fin, puesto que él insistía una y otra vez para que no pareciera que le ocultaba ningún delito que hubiese cometido, le indicó cuál era su nombre y el de su patria, y cuál había sido la soberbia confianza de su madre en su propia belleza. Y aún no le había relatado todo cuando las olas resonaron fragorosamente, y un monstruo surgió del inmenso mar, recubriendo con su pecho una vasta superficie del agua. La Virgen grita. El padre enlutado se hallaba presente junto con la madre, afligidos ambos, pero ella con más razón. No le prestaban auxilio alguno, sino solo lágrimas y lamentos dignos de tal circunstancia, y se aferraban a su cuerpo encadenado. Entonces el extranjero dijo: «Para llorar os quedará mucho tiempo, pero para ayudarla tenemos muy poco. Si yo la pidiera en matrimonio, yo, Perseo, hijo de Júpiter y de Dánae, a la que Júpiter fecundó con su lluvia de oro cuando estaba encerrada, yo, Perseo, que he vencido a la gorgona de cabellera de serpiente y que oso viajar por los espacios etéreos con el batir de mis alas. Sin duda me preferiríais como yerno antes que a cualquier otro. Además, a todas estas dotes, si los dioses me asisten, intentaré añadir también mis propios méritos. Que sea mía si mi valentía consigue salvarla. Ese es el trato. Sus padres aceptan lo pactado. ¿Quién dudaría? Le suplican y le prometen además un reino en dote. Y he aquí que como una nave surca veloz las aguas hundiendo la proa en las olas, empujada por jóvenes brazos sudorosos, así el monstruo, hendiendo las olas con el empuje de su pecho, se encontraba a tanta distancia de los escollos como la que podría recorrer por el aire una bala de plomo arrojada por una onda baleárica. Entonces, de repente, el joven se dio impulso con los pies y se lanzó audaz hacia las nubes. Cuando su sombra se proyectó sobre la superficie del mar, la fiera se ensañó con la sombra que veía. Como el ave de Júpiter, que ha visto en campo abierto una serpiente que ofrece su dorso lívido a los rayos del sol y se lanza sobre ella desde atrás y le clava las ávidas garras en el cuello cubierto de escamas para que no pueda volver sus crueles fauces, así el descendiente de Inaco se arroja en rápido vuelo cruzando el vacío y cae sobre el lomo de la fiera que se debate, y en el hombro derecho le clava la corva espada hasta la empuñadura. Atormentada por la profunda herida, la bestia unas veces se yergue elevándose en el aire, otras se sumerge en el agua, otras se revuelve como un feroz jabalí al que acosara una manada de perros ladrando a su alrededor. Él rehuye sus voraces mordiscos con la velocidad de sus alas, y allí, por donde encuentra vía libre, le asesta golpes con su espada falciforme, ora en el lomo cubierto de cóncavas conchas, ora por los flancos hasta las costillas, ora en donde la parte más delgada de la cola termina en una aleta de pez. La fiera vomita chorros de agua mezclados con purpúrea sangre. Las alas cogen peso, salpicadas por el agua, sin atreverse a confiar más en las sandalias empapadas. Perseo ve un escollo cuya cima sobresalía cuando el mar estaba en calma y quedaba sumergida cuando estaba agitado. Allí se posa y, sujetándose con la mano izquierda a los salientes más cercanos, atraviesa repetidamente 3-4 veces los ijares del monstruo con el filo de su espada. El griterío y los aplausos llenaron la playa y las moradas de los dioses en el cielo. Cefeo, el padre, y Casiopea, llenos de gozo, lo saludan como yerno, llamándolo auxiliador y salvador de la familia. La muchacha, causa y precio de su esfuerzo, avanza liberada ya de sus cadenas. Él saca agua del mar y se lava las manos victoriosas, y para que la aspereza de la arena no dañe la cabeza cubierta de serpientes de la gorgona, mulle el suelo cubriéndolo de hojas y de unas ramitas nacidas del mar, y sobre ellas coloca la cabeza de Medusa, hija de Forco. Las ramitas, aún frescas,
Absorbieron en su médula esponjosa y aún viva la fuerza de la monstruosa criatura y se endurecieron al contacto con ella, y sus hojas y sus tallos adquirieron una inusitada rigidez. Las ninfas del mar intentan reproducir el prodigio con otras ramitas y se regocijan al ver que vuelve a ocurrir y lo repiten una y otra vez sembrando con ellas las olas. Todavía hoy los corales conservan esa propiedad. Se endurecen al contacto con el aire y lo que bajo el agua era un tallo flexible se hace de piedra cuando está por encima de la superficie. Perseo erigió a 3 dioses otros tantos altares de tierra herbosa. El de la izquierda a Mercurio, el de la derecha a ti, Virgen guerrera, y el del centro a Júpiter. Para Minerva sacrifica una vaca, para el dios de pies alados un ternero, y para ti, el más grande de los dioses, un toro. Después enseguida se llevó a Andrómeda, premio de su gran hazaña, pero sin la dote. Amore y Meneo agitan las antorchas nupciales, los fuegos son alimentados con profusión de perfumes, de los techos cuelgan guirnaldas y por todas partes resuenan liras, flautas y cantos, jubiloso indicio de la felicidad de los corazones. Todas las salas doradas abren sus puertas de par en par y los próceres cefenos se dirigen al banquete que el rey ha organizado con gran pompa. Cuando hubieron terminado el festín y un vino generoso donde Baco hubo aligerado sus corazones, el Lincida quiso saber cuáles eran los modos de vida y las características del lugar. Enseguida uno de ellos le describió las costumbres y la mentalidad de los habitantes, y tras su explicación le dijo: «Ahora, fortísimo Perseo, cuéntanos, te lo ruego, con cuánto valor y con qué artes robaste la cabeza de cabellos de serpiente». El Agenórida contó entonces cómo debajo del gélido Atlas se encontraba un lugar defendido por sólidas murallas fortificadas, en cuyo acceso habitaban 2 hermanas, hijas de Forco, que compartían el uso de un solo ojo. Él, con pronta astucia, se lo había robado alargando la mano furtivamente cuando se lo pasaban de una a otra. Y por lugares apartados y desconocidos, a través de ásperos peñascos y escarpadas selvas, había llegado a la morada de la Gorgona. Por todas partes, en los campos y en los caminos, había visto estatuas de hombres y de animales que se habían convertido en piedra al mirar a Medusa. Pero él había mirado su terrorífica figura cuando se reflejaba en el bronce del escudo que empuñaba en su izquierda, y mientras un sueño profundo se apoderaba de ella y de las serpientes le cortó la cabeza. Y de su sangre habían nacido Pegaso, de alas veloces, y su hermano. Contó también los peligros serios de su largo viaje, qué mares y qué tierras había contemplado desde el cielo y qué estrellas había tocado llevado por sus alas. Sin embargo, cayó antes de lo esperado. Uno de los próceres había intervenido preguntando por qué Medusa era la única de las hermanas que tenía serpientes entre sus cabellos. El huésped respondió: «Puesto que lo que deseas saber es digno de contarse, aquí tienes la respuesta. Medusa era de una belleza deslumbrante, y muchos nobles rivalizaban con la esperanza de poseerla, y nada de ella era más hermoso que sus cabellos. Así me dijo uno que aseguraba haberla visto. Dicen que el dios del mar la violó en un templo dedicado a Minerva. La hija de Júpiter se volvió de espaldas cubriéndose los castos ojos con la égida, pero para que el hecho no quedase impune, transformó la cabellera de la Gorgona en serpientes repugnantes. Todavía hoy la diosa lleva ante su pecho, para paralizar de terror a sus enemigos, las serpientes que ella misma generó».